Hombre, ¿qué pasa, Juan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamos en el parque. Muy bien, pues yo mira, acabo de ver a Pedro y me ha contado ahí la movidilla esa que ha tenido, tío. ¿Acabas de verle? Sí. Yo acabo de sentarme porque acabo de correr un poco. Ajá. He acabado de correr media hora aquí en el parque. Y estás cansado un poco. Sí, sí. Bueno, pues nada, yo acabo de empezar una nueva clase con los alumnos, tío. Eso, Así que ahí eso te está dejo, muy ¿vale? bien. Bueno, Venga, hasta luego. bueno amigos, welcome back. Welcome back. This is the 26th lesson. And as always, we're gonna start with double meaning, solving the double meaning. Luija is gonna tell us the sentence as always. Okay. Let's remind our students the sentence. sir. It was, he gets married every 2 years and buys a new house. He gets married. Se casa. Se casa, Se casa cada 2 años, every 2 Ajá. years. ¿ya? And buys y compra Y compra a new house. una nueva casa. Entonces se casa y compra una nueva casa. The word is casa. Casa. Se casa cada 2 años y compra una nueva casa. Okay, we hope you were able to solve it in the last lesson. So yeah. that's the result. That's Yes. the correct answer. I guess so, because our students are advanced students, and they're trying hard. Today we are going to learn a structure that is when you say I just ate or I've just eaten, in English or American or British English you say two different ways, but we don't use the past. We say, Juan, acabar Sí. de. Acabo de is present. Eso Yo es. acabo, tú De acabas. más infinitivo, ¿vale? Entonces sí, el verbo acabar es to finish, pero en este caso es como que justo I've just finished right now to do something, sería un poco la exactly. traducción, ¿vale? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, Juan, con I just had dinner. Acabo de cenar. Ahora mismo, estoy todavía I'm chewing. full. I'm still chewing. Ok, vale, luego acabas de reírte, ¿cómo dirías eso en inglés? You just laughed. Yeah. O he just left. Se acaba de ir. We've just parked our car. Acabamos de aparcar nuestro coche. ¿Ha sido difícil aparcar, Juan? Ha sido fácil. Ah, bien, bien. Bien. You've just started. Acabas de empezar. Ahora mismo. Bien. They've just had a fight. Again. Okay. This one is reciprocal. Se acaban de pelear. Otra vez. Pues estás... Pelearse. To fight each other or to fight someone. The plane has just landed. El avión acaba de aterrizar. Aterrizar de tierra, aterrizar. Y si aterriza en agua es amerizar en agua. Se dice eso. I didn't know that. Ya. Bueno, people has just arrived. La gente acaba de llegar. Ahora mismo, right now. Vale. The sun has just set. El sol acaba de ponerse. Ahora mismo, ya, we need to turn on the lights. Se ha puesto el sol. And now the last one, the dog has just barked. El perro acaba de ladrar. Ahora mismo, algo pasa, alguien viene, it's barking. Dangerous dog. Lista de traducción. Bueno amigos, lista de traducción, translation list. Today, you know, the way it works, Juan is gonna give us an English sentence. I'm gonna give you a couple of seconds, or you can stop video and try to say it aloud. Try to guess the Try to sentence. guess the Okay. translation. And then I will give it to you in Spanish, okay? So, Juan, shall we begin? ¿Empezamos? Let's go. I prefer coffee over tea. ¿Prefiero café en vez de té? Vale. ¿Alguna otra manera de decirlo, Juan? Prefiero el café al té. Anda. That's prefiero another el way, café. but you have to use the article el. Café Prefiero al el café a el té, a el
contraction. Vale, luego por ejemplo si tú me ofreces, oye Luija, ¿quieres café o té? Y te digo, mejor café, también se puede decir, mejor café. ¿Qué quieres? ¿Café o té? Mejor café. Mejor café. ¿Ok? Vale, the second one, Juan. I like reading books. Easy one, don't complain. Me gusta leer libros. Bien. I have 2 nephews. ¿Two nephews, man? Nephew, wow. ¿Tengo 2 sobrinos? 2 sobrinos. Bien. Ok, nephew, sobrino y sobrina es niece. Niece. Sobrina. Niece. Eso es. Bien. Siguiente, Juan, a ver, ¿qué nos dices? Does it always take them this long? ¿Siempre tardan tanto? Siempre. Tardar. Tardar es un verbo, is a verb that I just notice is doesn't exist in English really. Is how long does it take you? ¿Cuánto tardas? ¿Vale? Es como cuánto tiempo te lleva, también podríamos decir en español, que es un poco como la traducción, the translation into English. So let's work this lista de traducción in some other sentences with tardar, okay? The thing is that also tarde is Late. afternoon or Wow, late. Eso es. So yeah, ¿cuánto tardas? How long would you take? Or Sí, or will it take you or something like that, okay? So there's not a literal a word that is tardar in English. I think it means how long you take to do something, tardar, but also could be to be late. Está tardando mucho. Sí. It's taking too long. Eso es. Eso es. All right? Bueno, we'll see tardar, don't worry, deeply, okay? Do you have grandchildren? Not yet, Juan. Todavía no tengo nietos. ¿Tienes nietos? No, Aún no. aún no tengo nietos. Nietos sería nieta o nieto, granddaughter or grandson. Bueno, I don't feel like going there. No me apetece ir allí. No me apetece. Also, no tengo ganas. No tengo ganas, no me apetece. Ya. Does it take you long? ¿Tardas mucho? No, no mucho. Tardo 5 minutos, ¿vale? Perfect. It takes me 15 minutes to take a shower. Vale, esto sería... ¿Tardo 15 minutos en ducharme? O en pegarme una ducha, también decimos. How long does it take you to get there? ¿Cuánto tardas en llegar allí? ¿No? ¿Cuánto te lleva llegar allí? Pues tardo una media hora. Más o menos, ok. It's taking them too long. Están tardando mucho. I'm worried, Juan. Hopefully they're fine. I hope so. Vocabulario. Okay, let's continue with vocabulary. Today we're gonna have a look at words related to el tiempo, which means The weather. the weather. Pero a ver, Juan, yo no sé, a ver, me estás liando, tío. You're getting mixed up. Hemos visto que cuánto tiempo tardas y ahora me dices que el tiempo es the weather también. Also, Anda, anda. okay, so tiempo is also weather. It's time, but it's the weather. Ah, ok. So let's begin with... Hace buen tiempo, for example, yeah? Ajá, sí, hace buen tiempo hoy. We have a good weather. Vamos a empezar con las estaciones del año. The Seasons. seasons. ¿Vale? Estación puede ser la estación del autobús, station, bus station, o de season. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo decimos Juan winter? Invierno. Invierno. Y, Hace mucho frío en invierno, por la verdad. ejemplo, bien. ¿Cómo decimos spring? Spring in Spanish is primavera. Anda, bien. You can notice that in Spanish the letter V doesn't sound like V, eh? It sounds like B. B. Primavera. Pero spring in English is not un muelle, Juan. Also, Sí, spring is a double muelle meaning. y también es Primavera. double meaning in English, Yeah. spring. Vale, ¿y cómo decimos summer? Okay, I love the summer. Me encanta el verano. El verano. Y luego tenemos, yo prefiero, mi preferida es
the autumn or the fall. Yeah. El otoño, the autumn, Me gusta el otoño. es muy bonito. Me gusta el otoño. Bien, luego vamos a ver un poco, Juan, cómo podemos hablar del tiempo, qué día hace. Por ejemplo, hoy, it's sunny. Okay. The question would be, ¿qué tal tiempo hace? Yeah? Y está soleado, Está del sol sol. soleado, ¿vale? También podemos decir hace buen día, Hace calor, hace calor, bien. hace frío, Sí, podemos decir varias cosas. but Luego, today hace calor. hoy hace calor. Vale, después podemos decir, Juan, cuando it's raining, solo raining, just raining. Decimos, Okay, we use gerundio, está lloviendo, vale, y si ya it's pouring, está diluviando, diluviando, o showers, as they say showers, decimos chaparrón, también, está cayendo un está chaparrón. cayendo, está lloviendo a cántaros. A cántaro is some type of big mug, no, jug, yeah? Sí, like Big a jug, jar. okay. O jug. So yeah, está lloviendo a cántaros. It's like Yeah. raining cats and dogs. Eso es. Ya. Then podemos decir también it's cloudy. ¿Cómo es Okay, eso? so nube is Ujú. cloud. So cloudy is nublado. Nublado. O Está sea que no nublado. se diría nubeado, ¿no? No. Se dice nublado. Nublado. Vale. And if it's snowing, Está nevando. nieve, snow, pero no se dice nievando, se dice Nevando. nevando. Ok. And then, Juan, it's windy, Hace mucho viento. o aire, también hace aire, hace viento, ¿vale? Y luego te digo, it's chilly today, Juan. Hoy hace fresquito. Hace fresco, hace Hace frío. fresquito, el fresquito mañanero, decimos, Yeah. de por la mañana. Hace rasca. O hace rasca, Hace correcto. rasquilla. Aprendamos fonética española. Bueno amigos, hoy en fonética vamos a aprender un nuevo sonido, a new sound, es igual, la letra S. S. Bueno, en inglés tenéis dos S. When I learned English, you have the fly S, like boys, the plural, or voice. This sound. The second one, voice, the normal S. It's not Z flying S, okay? So let's begin with the first word. Sal. A mí no me gusta echar mucha sal en la comida. Se pone muy salada. Cierto. Seta. Me encanta comer setas. Tan ricas, Sí, las ricas. recojo en el campo. muy ricas. Sopa. A mí la que más me gusta es la sopa de cocido. ¿Y a ti, Juan? A mí me gusta la sopa de pollo. Muy rica también. Chicken soup. Sudar. Vengo de correr y no paro de sudar. Dúchate, De dúchate. Anita Sawa. Sapo. El sapo es un animal que no me gusta. Le veo muy feo. How would you say sapo in English? Toad. Okay. Toad. Secador. Me voy a secar el pelo. Pásate el secador. ¿Tú no sabes, Juan, que yo no uso secador? I understand. Vale. Sillón. ¿Sabéis lo que me gusta? Los fines de semana, tumbarme en mi sillón. That's a nice Idea. activity. Yeah. Bueno, silbato. El árbitro pita con el silbato. ¡Ha sido falta, árbitro! The referee. Sujetador. El sujetador es una prenda que usan las mujeres. Yeah. Solomillo. Me voy a comer un solomillo en Ávila.
Just doble sentido. Bueno, hemos llegado a la sección de doble sentido. ¿Les podrías decir la frase? Sí, vamos a ver. Walk in the bank, I'll wait for you sitting on a bench. Okay, so I'm going to the bank. Wait for me here. Okay, Juan, say ya. So remember, write in the comments if you guess the word. Don't forget it. Spanish de la calle. ¿Qué pasa, Luija? ¿Qué pasa, Juan? Te veo un poco hoy de bajón, ¿no? ¿Qué te ha pasado, tío? Vengo del taller, se me ha roto el coche. Llevo un día muy malo. Se me ha roto el coche, he llegado tarde al trabajo, me han regañado por ello. Claro. Y la verdad es que... Pues ten cuidado a ver si te ha pasado algo más, que ya sabes que estas cosas, macho, no hay dos sin tres. These things come in threes, yeah? Yeah. Okay, this is something that, well, in this case we had an example that is something negative, but it can be also positive, También decimos eso, no hay dos sin tres, As he said, these things come in threes, normally. So, well, you know this new expression, no hay dos sin tres. dos sin tres. We use it quite a lot in Spanish. Sería, la traducción literal sería, there aren't two without three. Ese That sería... means it's gonna happen again. Yeah. So, friends, this is the end of class 26. Well, as always, hope you enjoy it. You are learning. Bueno, amigos, don't forget to subscribe and click on the bell to get the notifications, because remember, we are posting videos every week. Follow us, because there's a lot to learn. We appreciate your support, for sure. We can't keep on doing this without you, so just give us a bit of help with your support, okay? So, see you and take care. Bye. Bye.